Muy bien, vamos a trabajar en este caso. Vamos con el tema la reducción de términos semejantes, pero vamos a ver en qué consiste la reducción de términos semejantes y tenemos lo siguiente. Entonces, primero vamos a definir qué es un término semejante y qué lo convierte en algo semejante. Muy bien, se llama términos semejantes, según la teoría, términos semejantes a todos aquellos términos que tienen igual factor literal, es decir, aquellos términos que tienen iguales letras, símbolos literales e iguales exponentes. Entonces, eso va a ser un término semejante a los términos que tengan las mismas letras elevados a los mismos exponentes. Vamos a ver acá un par de ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos 6a cuadrado b cubo. Vamos a verificar si es semejante con el término menos 2a cuadrado b cubo. Si ustedes se fijan en este caso, lo que nos importa son las letras y los exponentes que tienen las letras para que algo sea semejante. Muy bien, en este caso vamos a verificar la parte literal que es a cuadrado. En este caso tenemos a cuadrado, aquí también tenemos a cuadrado, aquí tenemos b cubo, aquí también tenemos b cubo. Entonces este es un solo término, menos 2a cuadrado b cubo, y aquí tenemos 6a cuadrado b cubo. Entonces, como ya verificamos, ambos términos son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen las mismas letras, a cuadrado b cubo. Entonces eso lo convierte en términos semejantes, aunque aquí tenga un menos 2 y aquí tengo un 6. Pero lo que nos interesa es en este caso para que dos términos sean semejantes, es que las letras y los exponentes sean iguales. Por ejemplo acá, miren, tenemos un tercio x quinta yz, es un término semejante con x quinta yz. ¿Por qué es semejante? Porque también tiene las mismas letras. Tenemos x quinta yz y aquí también tenemos x quinta yz. Entonces tenemos esto que nos hace ver que los términos son semejantes, aunque aquí tengamos un 1 que no vemos y aquí tenemos un tercio. Muy bien, vemos el otro ejemplo. En este caso tenemos menos 0.3 a cuadrado c y tenemos el 4ac cuadrado. Vemos que no es semejante, pero ¿por qué? Tenemos las mismas letras, aquí tenemos a, aquí también tenemos a, aquí tenemos c, aquí también tenemos c. Sin embargo, no cumple la condición, son las mismas letras, sí, iguales letras, pero no tienen iguales exponentes, porque el exponente cuadrado lo tiene aquí la A y aquí no lo tiene. Aquí C no tiene exponente cuadrado y aquí sí lo tiene. Entonces, aunque sean las mismas letras, sí, pero también debe de cumplir la parte exponencial para que sean iguales. Entonces, concluimos en este caso que dos términos tienen que ser semejantes cuando las letras y los exponentes son iguales en ambos términos. Muy bien, aclarado el concepto de término semejante, vamos a trabajar ahora con la reducción de términos semejantes. ¿En qué consiste? Consiste en reducir términos semejantes, significa sumar o restar los coeficientes. ¿Pero qué son los coeficientes? Son los números que están a la par de las letras. En el ejemplo anterior veíamos en este caso los coeficientes, en este caso sería 6 y menos 2. Aquí los coeficientes serían un tercio y 1 que no vemos acá. Aquí sería 0.3 y 4. Esos son los coeficientes. Entonces reducir términos semejantes sería sumar o restar esos coeficientes en la expresión algebraica que tengan el mismo factor literal, es decir, que sean semejantes. Muy bien, para desarrollar esto vamos a, a utilizar las reglas que ya habíamos estudiado anteriormente, que son lógicamente la ley de los signos. Entonces vemos nosotros acá y recordando la ley de los signos, vamos a tener en ese caso eh, términos en donde tengan o los coeficientes tengan los, en este caso los números o los coeficientes tengan el mismo signo. Entonces, ¿qué vamos a aplicar acá? La ley de los signos para la suma. Recordémonos la ley de los signos para la suma que nos decía de que signos iguales se suman y conservan el mismo signo. Por ejemplo, tenemos menos 3 más menos 8. Vemos que los dos signos son iguales. Menos 3 y menos 8. Ambos signos son iguales, entonces se suman y conservan el mismo signo. 8 más 3 es 11, entonces se le coloca el mismo signo. Por ejemplo, si hubiéramos tenido 3 más 4, entonces los dos son positivos. Hubiese sido más 7. Signos iguales se suman y conservan el mismo signo.
¿Qué pasa ahora cuando los signos son distintos? Esto ya lo habíamos estudiado, recordemos, estamos repasando algo de los números enteros. Vemos que cuando tienen el distinto signo, en este caso se restan y conserva el signo que tiene mayor valor absoluto. Es decir, vemos un ejemplo acá y decimos tenemos más 5 más menos 51. Entonces tenemos una resta porque 5 es positivo y 51 es negativo. Entonces vamos, sabemos que es una resta, decimos 51 menos 5, en este caso es 46, pero vamos a ver qué signo le vamos a colocar. El que tiene mayor valor absoluto en este caso es 51 porque es el que está más alejado del cero. Entonces queda el signo negativo. En este caso, esas leyes son las que vamos a ocupar. Vemos nosotros que siempre tiene la misma utilidad. Hoy nuevamente que la estamos ocupando con respecto a la reducción de términos semejantes. Entonces, vamos a lo siguiente. Entonces, vamos a pasar en este caso a la temática de los términos semejantes y vemos nosotros acá. Entonces, tenemos aquí la reducción de los siguientes términos. Por ejemplo, vemos acá esta reducción de términos semejantes. Y aquí tenemos una nota aclaratoria. Los términos semejantes son los que tienen la misma parte literal y el mismo exponente, que es lo mismo que les explicaba yo anteriormente. Muy bien, vamos con un ejemplo sencillo. Muy bien, vemos acá en este ejemplo, tenemos acá menos 3x menos 5x menos 10x. Entonces vamos a simplificar, vamos a reducir esos términos. Primero vamos a identificar si los tres términos que tenemos aquí son semejantes. Y efectivamente son semejantes, ¿verdad? Porque aquí tenemos 3x en todos los términos que tenemos acá. Si nos damos cuenta nosotros acá, en todos los términos que tenemos acá, este es un término. Muy bien. Este es otro término. Bien. Y este es otro término. Entonces, todos los términos que tenemos acá, vemos nosotros, son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque todos tienen la misma letra. En todos está la misma letra y la letra está elevada al mismo exponente que es 1. Entonces son semejantes. Entonces podemos reducir. Y vamos a aplicar la regla en la que decíamos que si todos los signos son iguales, entonces se sumaban y conservaban el mismo signo. Entonces tenemos, en este caso, tenemos menos 3 más menos 5 más menos 10, signos iguales se suman y conservan el mismo signo, perdón. 3 más 5, 8 y 8 más 10, 18. Entonces solo le agregamos el signo negativo porque en todos los signos son iguales, menos 18. Entonces ahora lo único que hacemos es agregarle la parte literal, es decir, la letra. Entonces vemos nosotros que la letra en este caso es X. Entonces colocamos aquí menos 18X. Entonces, al reducir los términos semejantes de la expresión que teníamos al inicio, menos 3x menos 5x menos 10x, el resultado sería menos 18x. Muy bien, ¿qué hubiese pasado si acá en lugar del 10x, 10y, perdón, 10x hubiese estado 10y? Entonces este no hubiese sido semejante con estos dos. Entonces no le hubiéramos podido sumar en este caso el 10 al 3 y al 5 porque hubiese tenido una letra distinta. Muy bien, pero en este caso todos son iguales, todos son semejantes. Muy bien, veamos otro ejemplo, ya viendo exponentes. Tenemos en este caso el siguiente ejemplo, 6x cubo y menos 10x cubo y. Vemos nosotros que en estos dos casos, estos dos términos que vemos acá, este es un término y aquí está el otro término. Entonces son semejantes. ¿Por qué son semejantes estos términos? Porque ambos tienen x cubo y, x cubo y. Entonces eso los hace semejantes. Entonces, en este caso, como uno es positivo y el otro es negativo, vemos que este es que tenemos acá es positivo. No, usualmente no se le coloca el positivo porque ya sabemos que es positivo, pero vemos que este es positivo y este es negativo. Entonces aplicamos la ley de los signos para la resta. Entonces signos distintos se restan y conserva el signo que tiene mayor valor absoluto. Entonces, ¿quién tiene mayor valor absoluto de 6 y 10? ¿Quién está más alejado del cero? ¿El 6 o el 10? El 10. Entonces,
tiene mayor valor absoluto 10, por lo tanto el resultado de la respuesta sería negativa. Entonces tenemos eh, 10 menos 6 es 4, pero en este caso sería menos 4. Entonces es la que tenemos acá como respuesta y al final le agregamos la parte semejante, es decir, la parte literal que tienen los dos. Esta parte literal, que es la que vemos nosotros acá, que se le agrega, que sería en este caso la parte literal que se le agrega, que en este caso sería x cubo y. Si usted se fija, solo se le agrega la parte literal porque los dos tienen la misma parte literal. Muy bien, en este caso vemos nosotros acá y se concluye en este caso la respuesta. Al reducir los términos semejantes de la expresión 6x cubo y menos 10x cubo y, el resultado es menos 4x cubo y. Entonces vemos un ejemplo claro en este caso cuando todos los signos son iguales se sumaban y en este caso, en el ejemplo claro que tenemos acá, signos diferentes se restan. Muy bien, ahora veamos el siguiente ejemplo, pero lo vamos a auxiliar de acá. Tenemos un ejemplo como el siguiente, nos dice el ejemplo 3, que es la figura 1, dice calcula el perímetro de la siguiente figura y reduce los términos semejantes. Recuerda que el perímetro se obtiene al sumar las longitudes de los lados. Muy bien, esta es una figura que es un polígono regular que tiene 6 lados, es un hexágono. Entonces, por lo tanto, todos los lados tienen el mismo valor, por eso todos los lados tenemos x más 3y, x más 3y, x más 3y, x más 3y, x más 3y y x más 3y. Entonces, el reto acá es encontrar el perímetro y nos aclara acá que el perímetro se calcula al sumar todos los lados. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Regresemos acá. Entonces, tenemos lo siguiente. Recordemos que el perímetro es la suma de las longitudes. Entonces, si cada lado mide x más 3, y como vemos aquí, x más 3y como mide, entonces la figura es un polígono regular de 6 lados. Por lo tanto, tenemos el perímetro, como es la suma de todos los lados, tengo 6 lados. Todos los lados miden x más 3y más 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 x más 3y. Son los 6 lados que tiene en este caso el hexágono que nosotros vemos, el polígono. Muy bien, el paso 2 reducimos los términos semejantes. ¿Cuáles son semejantes y cuáles no? Si nosotros nos fijamos acá, vamos a sumar los que son semejantes. ¿Qué quiere decir que son semejantes? Los mismos con los mismos. O sea, vamos a sumar las x con las x y las 3y con las 3y. No vamos a mezclar, sino que vamos a sumar los iguales con los iguales. Es como que yo le diga, no podemos sumar nosotros papas y tomates. Si yo tengo una papa y un tomate, yo no puedo decir que son dos. No, siempre va a seguir siendo una papa y un tomate, porque no son semejantes, no son iguales. Entonces, vemos nosotros aquí tenemos x, vamos a sumar todas las x. X más x más x más x más x más x. En este caso tengo 6x. Al sumar todas las x tengo 6x. Muy bien. ¿Qué sucede ahora al sumar las 3y? Tengo 3y más 3y más 3y más 3y más 3y más 3y. Tengo en este caso 18y. Ahora, ¿puedo sumar ahora 6x más 18y? No, no se puede. No se puede porque no son semejantes. Este tiene x y este tiene y. Son diferentes letras. Y lo dice la teoría de que podemos sumar dos términos siempre y cuando la letra sea la misma. Y aquí la letra no es la misma. Entonces se concluye en ese caso que la respuesta sería, al calcular el perímetro de la figura que vimos acá, que tenemos acá, el resultado sería 6x más 18y. Entonces, al reducir los términos semejantes de la expresión, el perímetro de la figura viene dada por 6x más 18y. Entonces, esa sería la respuesta al encontrar, en este caso, el perímetro de la figura o el hexágono que nosotros tenemos acá. Muy bien, esa es una aplicación de reducción de términos semejantes.